Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor. Un saludo cordial para todos los hermanos que hoy nos están visitando aquí en la Keilah local, la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida desde Guayaquil, Ecuador. Un saludo muy cordial también a todos los que nos están siguiendo a través de este canal de internet, Justin TV. Y también dejo un saludo a los que nos van a visitar posteriormente, pues este video queda grabado en nuestra página www.latorasalva.yindo.com. Para el día de hoy vamos a entrar con brevedad a esta predicación que la he titulado El camino a la salvación. Una predicación la cual pues tiene un sentido muy importante para lo que todos meditan, hablan, comentan, que es la salvación. Hemos escuchado, hemos visto en muchos lugares, hablan, predican, enseñan, escriben, hay libros, hay toda una influencia respecto de la salvación. Pero yo me detengo a ver y a observar que realmente son muy pocas las personas que han investigado, han indagado sobre este tema del camino a la salvación, como dice Yeshua en uno de los evangelios. Entonces vamos a profundizar esta enseñanza con las palabras de Mashiach, que dice en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6. Los invito a que abran sus Biblias. Yo voy a aprovechar a usar la nueva Reina Valera 2011, que está restaurada. Una gran bendición del Eterno de que Reina Valera ha permitido que se restaure las escrituras y que se restaure por sobre todo el nombre del Eterno, porque ahora sí, ya en la Reina Valera 2011 ya aparece el verdadero nombre de Dios, cuál es Yahweh. Usted lo puede descargar en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Desde ahí lo puede descargar en el navegador, lo va a encontrar donde dice traducciones bíblicas. Descárguela, es totalmente gratis y usted va a poder ya analizar el texto con un sentido más hebraico. Ahora sí, vamos a entrar directamente a la predicación en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Veamos lo que dice Yeshua, el Salvador, el Hijo de Dios. Dice este verso, Yeshua le dice, está hablando aquí con los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice aquí en este versículo. Ahora lo que tenemos que entender primeramente es el significado de esta palabra camino, porque habla de un camino. El camino que nos va a conducir al Padre, o como se dice en hebreo, a nuestro Abba, a nuestro Padre Yahweh, a la gloria de Yahweh. Si usted quiere llegar a ese momento glorioso del encuentro con su Creador, pues tiene que analizar el tema del camino que lo va a llevar a esa gloria. Entonces analicemos primeramente la palabra camino, porque es la que nosotros necesitamos saber para poder conducirnos hacia él. Entonces yo ubico este versículo 6 de Juan 14 con la ayuda del diccionario Strong y veo que la codificación de la palabra camino dice en Strong es la G3598, que proviene del griego odos y que significa esta palabra. Su primer significado es correctamente, refiriéndose a las maneras o a las formas. Su segundo significado es una forma de recorrido o carretera, relacionándolo con la manera de viajar, dice. Y otro significado que más lo usan según este diccionario, pues que es secular, pues el diccionario realmente es helénico también, y dice que se lo usa para metafísica. Nosotros sabemos que metafísica es algo que no es físico, que no se ve, que no se percibe, o sea, algo espiritual, ¿verdad? Dice que para lo espiritual significa una línea de conducta, o significa una forma de pensar, una forma de sentir, o una forma de decidir, hablando de la decisión. Entonces eso es lo que significa camino. Eso estaba pensando Yeshua cuando mencionó estas palabras. O sea, ¿qué entonces encontramos aquí verdaderamente? Encontramos que dice
que se transita por un camino, o se llega o se realiza un viaje, pero de una forma o de una manera que envuelve su forma de pensar, su conducta, su forma de sentir o la decisión que usted tiene en ese camino o en ese viaje. Entonces, ahora sí, ya con este argumento, con este conocimiento, vayamos a analizar por qué Yeshua habla de camino, por qué Yeshua habla de un sendero, por qué habla de la salvación y de la vida eterna usando la palabra camino, que es muy importante. Entonces trasladémonos al libro de Jeremías, porque Yeshua y los discípulos de él, que luego comenzaron a predicar, ninguno de ellos hablaban por su propia cuenta, sino que hablaban de todo lo que estaba escrito en el Tanakh, en la Biblia, o en las Escrituras, o en el Antiguo Testamento, como usted dice. Entonces vayamos a Jeremías, al capítulo 6 de Jeremías, y veamos lo que dice Jeremías capítulo 6, Antiguo Testamento, lo que conocen como Antiguo Testamento, en hebreo decimos Tanakh. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y anden por él, y ahí hallarán descanso para su alma. Mire que cuando Yeshua habla respecto de un camino que lleva a la vida eterna, está hablando precisamente es de esto, de lo que dice Yahweh por sus profetas, que miren la senda, que miren el camino, que indaguen cuál es el camino para que haya reposo en el alma, o sea, salvación. Ese camino dice aquí que es la senda antigua. ¿Y qué es la senda antigua? Vamos a seguir indagando, vamos a seguir investigando. En el verso 18 dice: por lo tanto, oigan naciones y conoce, oh conjunto de ellas. En otras versiones habla de conjunto de pueblos. Vuelvo a repetir, verso 18: por tanto, oigan naciones y conoce, oh conjunto de ellas. Verso 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Mire, ya aquí encontramos qué significa senda o qué significa camino. Ese camino, que es la senda antigua, que hay que transitar, el que hoy hemos recuperado algunos, que sí hemos indagado respecto de este camino, la senda antigua, que aquí dice claramente que es la palabra de Yahweh, su ley, como la conocen, sus mandamientos. Esto se llama Torah. La Torah es la senda antigua, es ese camino del que hablaba Yeshua. El camino que había que recorrer para llegar a la salvación es Torah. Los mandamientos del Eterno, su ley, como la conoce la cristiandad. Ahora bien, ahora veamos en el pensamiento de Yeshua, porque recordemos que él dice que él no vino a hablar de su propia cuenta, sino lo que el Padre le dé, eso va a hablar. Lógicamente él vino con conocimiento. Más adelante vamos a ver un verso en el que dice que él vino con pleno conocimiento, que él recibió un espíritu de conocimiento, porque él sabía la ley, él sabía la Torah, se la conocía, y él hablaba precisamente era de eso, enseñaba de eso, él no enseñaba otra cosa, porque él no se inventó nada, según sus propias palabras. Entonces él dice que el camino a la vida eterna es uno, y ya vemos que por boca de Jeremías dice que el camino son los mandamientos, que es la ley del Señor, la ley de Yahweh. Ahora vayamos al verso 13. Vayamos al versículo número 13 de este mismo libro de Jeremías. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora, ciertamente se está refiriendo aquí, porque para entender las escrituras hay que trasladarse al momento o al tiempo de lo que se está hablando. Aquí propiamente está hablando de los sacerdotes y de los falsos profetas que se levantaron y que estaban desviando al pueblo hacia un camino erróneo. Por eso Jeremías dice: miren los caminos, indaguen sobre la senda antigua, que es el camino de la ley de Dios. Los profetas y los sacerdotes estaban desviando el camino. ¿Qué es lo que ocurre hoy en la cristiandad?
todos los cristianos de cualquier denominación o de cualquier pensamiento ideológico, ellos están desviando el camino de las personas. Es lo que está ocurriendo. Por lo que dice el verso 13, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue su propia avaricia. Es el materialismo. Creen en las personas, se dejan llevar de las personas. Verso 14 dice, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad. O sea, cuando ellos hablan de la aflicción, cuando ellos hablan de la vida misma, de la vida espiritual o de la vida física, todo lo minimizan y hablan con liviandad. Y lo único que dicen es, no te preocupes que Dios te va a ayudar. Son las palabras de alivio. Y miren lo que dice, verso 14. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Pero no hay paz, dice Yahweh. Paz no hay, ni paz habrá hasta que Él la traiga. Porque Yeshua ciertamente en su próxima venida nos traerá esa paz. Pero esa paz no hay en este momento. Esa paz solamente está en el pensamiento mezquino de sus dirigentes, que le están enseñando mentira. Porque le están profetizando y le están predicando paz, cuando realmente en el mundo no hay paz. Y eso lo vemos todos los días en las noticias. Paz no existe. Ahora bien, vamos a seguir este recorrido para que nosotros comprendamos que los que nos profetizan, o los que nos profetizaban, porque yo ya no me dejo profetizar ni me dejo engañar, porque yo he decidido indagar sobre este camino, como muchos que yo conozco, muchos hermanos que están con nosotros, están indagando sobre este camino. No nos dejamos ya mentir de esa manera, pero nosotros sí tenemos que enseñar a que los demás salgan de ese error, porque están en un camino de error, están yendo en un sendero donde un ciego les está enseñando porque no ha sido sacada la venda de sus ojos, y ambos van a ir al abismo. Eso dice Yeshua mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Ahora veamos que aquí en Jeremías, en el capítulo 7, vayamos al capítulo 7. Capítulo 7, verso 23 dice, mas esto les mandé. Mire el mandamiento, la palabra de Yahweh, del Creador. Mas esto le mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios. Mire una condicionante. Aquí todo el mundo dice que usted es hijo de Dios. Y todos se hacen y se atribuyen ser hijos de Dios. Pero yo aquí encuentro una condicionante para aquel que quiere ser hijo de Dios. Mire la condicionante. Mas esto le mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios. O sea, si usted no escucha la voz del Eterno, si usted no atiende a la voz del Eterno, pues créame que usted no va a ser hijo de Dios. Dice, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mandare, para que les vaya bien. ¿Ya? Aquí entramos otra vez a esa palabra que estamos estudiando, la palabra camino, que era la que se estaba refiriendo a Yeshua, el camino que lleve a la salvación. Y aquí lo aclara perfectamente Jeremías en este versículo, cuando dice, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo mi camino que les mandé, para que les vaya bien. Y ya vimos también en el versículo anterior que hemos leído, que el camino del Señor es su ley, o sea, sus mandamientos, es decir, su Torah. Ahora sí, ya estamos con un conocimiento más pleno de lo que significa camino, o de a qué se refería Yeshua cuando hablaba del camino a la salvación, la verdad y la vida. Ahora veamos aquí otro versículo en el libro de Isaías. Ahora vamos a trasladarnos al libro de Isaías. Isaías capítulo 2, versículo número 2. Veamos qué dice Isaías en el capítulo 2, en el versículo 2. Dice, y acontecerá al final de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos, dice, y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios poderoso de Jacob, y nos enseñará sus caminos.
y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para las guerras. Verso 5. Vengan, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Yahweh. Ya en otras enseñanzas hemos investigado la palabra luz, que significa conocimiento. Luz significa conocimiento. Entonces el verso 5 dice: vengan, oh casa de Jacob, y caminemos en el conocimiento de Yahweh. Mire qué hermosos versos de capítulo 2 de Isaías. Habla del camino, de la senda. Habla que las naciones tienen que ir a la casa de Dios, a la casa de Yahweh, a Jerusalén, y que de ahí va a salir la palabra del Señor, que de ahí va a salir el conocimiento, la luz de Yahweh. ¿Qué es el conocimiento? Va a salir de ahí. Eso habla Isaías. Y ese conocimiento es la Torá. Ese conocimiento es la palabra firme que nunca se derrumbará, que es la palabra del Eterno, y su palabra es Torá. Ahora bien, ahora vamos a leer un verso que se los voy a dejar para reflexión. Vamos a leer versos de dos libros diferentes, que va a quedar para la reflexión, para que usted entienda lo que es el camino verdadero. Ese camino que hablaba Yeshua, porque Yeshua es la verdad. Yeshua, recordemos que dice el libro de Juan, en su capítulo inicial, que es el verbo que tomó carne. El verbo es la palabra del Eterno, el dabar, como se dice en hebreo. Ese verbo se hizo carne, y la palabra del Eterno que se hizo carne es la Torá. Los mandamientos que fueron dados a Moisés era la palabra del Eterno, la palabra de Yahweh. Esa palabra o esos mandamientos se hicieron carne, y esos mandamientos era Yeshua. Por eso él decía: yo soy el camino, yo soy la senda. O sea, él es la Torá, él es la palabra, él es el mandamiento, él es la ley, él mismo es el sendero del que habla. Decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque la palabra dada a Moisés por Yahweh era verdad. Esa es su verdad, esa es la luz, es el conocimiento para ser un pueblo santo. Y dice que él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque el que no practica Torah no tiene vida. El que no practica Torah, ya hemos visto, no va a ser llamado hijo de Dios. Porque dice en el libro de Jeremías que si oyen mi voz, dice Yahweh, o sea, si oyen mi verdad, si oyen a Yeshua, si oyen mis palabras, si cumplen mis mandamientos, van a ser llamados hijos de Dios. Eso también habla en el libro de Juan, capítulo 3, si no recuerdo mal, en el capítulo 3 también dice: porque los que recibieron a Yeshua le fueron dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Recuerdo ese versículo que dice en el libro de Juan, capítulo 3. Ahora bien, le dejo estos versos para que usted reflexione en su contenido, pero desde lo profundo de su corazón, y usted va a entender esta predicación que habla del camino hacia la salvación, y hay un solo camino: la práctica de la Torá, o de los mandamientos completos del Eterno. No solo el mandamiento de los diezmos, como le están enseñando a ustedes, no. Los mandamientos completos del Eterno, eso hay que ponerle atención para ser llamados hijos de Dios. Salmos 119, versículo 1. En el Salmo 119, verso 1 dice: dichosos los perfectos de camino. Mire qué hermoso que usted sea llamado perfecto de camino, cumplidor de la Torá, observante de la ley de Dios. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Entonces, ¿a qué camino se refería Yeshua cuando decía: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna? Son los mandamientos. Aquí lo está diciendo el Salmo, que es inspirado por el mismo Yeshua, por el Espíritu de Yahweh. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Si usted comienza a practicar los mandamientos, usted será llamado dichoso. Dichoso porque usted anda en la ley de Dios. Aquí lo dice, no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Ahora bien, el verso 2 dice: dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Que el que guarda los testimonios del Eterno, su palabra, todo lo que él con su mano lo hizo,
y todo lo que él dio y lo cumplió, dichosos son los que lo abrazan con el corazón. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya sabemos que su camino son sus mandamientos. Verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Mire, él mandó que sean muy guardados, pero a usted le dicen que ya no existen los mandamientos. Desecha los mandamientos. Ya no hay mandamientos que cumplir. Ya no se preocupen del día sábado. Ya no celebren el Shabbat. Ya no se preocupe, coman chancho. Qué bueno. Yo escuché a una persona que dijo, qué bueno que Dios quitó ese mandamiento porque el chancho es rico. Imagínense. Y aquí dice, en este verso, seguramente se borró de la Biblia de esta persona cuando dijo esto, porque aquí dice, en el versículo 4 de Salmo 119, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Nadie lo puede quitar. ¿Cómo es que Yeshua vino a quitar los mandamientos? Y aquí dice que sean muy guardados, y es la palabra de Dios. Y Yeshua no iba a cambiar eso, porque la palabra de Dios es firme. Versículo 5. Quisiera que fuesen ordenados mis caminos y observar tus estatutos. Si ve que camino está relacionado a mandamientos, estatutos, que el que camina en los mandamientos, ese es llamado dichoso, o bienaventurado, como dicen otras versiones. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado. Mire, si usted practica el mandamiento, si usted cumple con la Torah, usted no va a ser avergonzado. Téngalo por seguro, que siempre el rostro de Yahweh brillará en su rostro. Verso 7. Estamos en verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire, si usted atiende los mandamientos, jamás será avergonzado. Verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando comprendiere tus juicios de justicia. Verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 9. Dice, mire que esto es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Eso pregúntese todos los días de su vida. ¿Con qué usted va a limpiar su camino? Aquí está la respuesta. Con guardar tu palabra. ¿Y qué es guardar tu palabra? Cumplir los mandamientos, porque la palabra del Eterno son sus mandamientos, esa es su voluntad. Cosa que no vino a quebrantar Yeshua, porque él dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a derribar la palabra de Dios, sino que he venido a cumplirla. La palabra de Dios, que es la ley, como dicen esas traducciones, que es realmente la Torá. Verso número 10. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Pero mire la profundidad de lo que está hablando. No me dejes divagar de los mandamientos, no me dejes perder de los mandamientos. Mire esa forma tan hermosa, tan poética de decir que lo más divino es guardar los mandamientos del Eterno, o sea, su Torah. Versículo número 12. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Sigue hablando de camino, y que los caminos son la palabra del Señor, sus mandamientos. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. Mire que es riqueza los mandamientos, el camino del Señor. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sí ve? Que camino es mandamiento. Camino es la decisión que usted tome en ese viaje a la vida eterna, observando esa forma de pensar, de meditar y de decidir lo que usted quiere para su vida. Versículo número 16. Me recrearé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pero a usted le dicen que se olvide. Imagínense, ¿será verdad lo que le enseña? Porque a usted le dice que ya no hay mandamientos que cumplir, y aquí dice, no me dejes olvidar de tus palabras. Mire qué contradicción. Versículo número 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Verso 18. Abre mis ojos. Eso es lo que usted tiene que decirle al Señor. Eso es lo que usted tiene que orarle. Abre mis ojos para que yo no crea más mentiras. Pídale, y estoy seguro de que el Señor va a hacer con usted igual que lo que hizo con los discípulos, que está narrado en Lucas capítulo 24, creo que es el verso 44, cuando dice que le sacó la venda de los ojos a los discípulos y le hizo entender las escrituras.
pídale eso y se va a cumplir lo que dice este versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mire, que cuando usted abra los ojos, que cuando el Eterno, el Ruach, el Espíritu Santo, como le dice, que es el Ruach HaKodesh, cuando venga el Espíritu del Eterno a usted, le van a ser abiertos sus ojos y usted va a ver maravillas. Mire lo que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando usted entienda que tiene que cumplir los mandamientos, que tiene que cumplir la Torah del Eterno, usted va a ver maravillas. Versículo 19, advenedizo soy yo en la tierra, dice. No encubras de mí tus mandamientos. Verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Verso 21. Destruiste a los arrogantes. Mire cómo les llama a los que no cumplen Torah. Póngale mucha atención, le voy a repetir. Destruiste a los arrogantes malditos. Le vuelvo a repetir para que eso le entre a su pensamiento y lo lleve a su corazón como una advertencia. Destruiste a los arrogantes malditos que se desviaron de tus mandamientos. Cuidado y le ocurra a usted también esta maldición, porque el que no atiende a la Torah, el que no cumple los mandamientos completos del Eterno, esos están bajo maldición. De eso era que predicaba Shaul cuando hablaba de la maldición de la ley. Es aquel que no la está cumpliendo, es maldito porque no la cumple. Le vuelvo a repetir este verso que es importante. Verso 21 del Salmo 119. Destruiste a los arrogantes malditos que se desviaron de tus mandamientos. Eso es muy importante que usted lo guarde en su corazón. Ahora, para terminar, vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo número 2. Proverbios capítulo 16, versículo número 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Mire y analice estas palabras, porque esto sucede en este momento, está ocurriendo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El hombre piensa que el camino que está transitando, mire, para hablarles más claro, le voy a decir algo. Tanto los judíos como los cristianos piensan que el camino que están transitando es un camino verdadero. Ellos piensan eso, que es un camino verdadero, pero aquí ya está escrito, en la palabra del Señor está escrito ya, que eso es opinión del hombre, son pensamientos propios del hombre, creerse que está en un camino correcto. Proverbios 16. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Yahweh pesa los espíritus. Mire, eso es importante. Todo el mundo allá dice que va a ser salvo. Todo el mundo allá a usted le dice que usted con confesar en su boca solamente de que existe Jesús, dicen ellos, de que usted cree en Jesús, de que usted va a la iglesia, que usted se congregue, con eso va a ser salvo. Y yo le acabo de demostrar que eso no es. Que usted solamente diezmando suficiente, ya cumplió con el Señor y usted va a ser salvo. Mentira, le acabo de demostrar que no, que hay que cumplir los mandamientos. Y sobre todo, mire lo que dice aquí, que todos los que le enseñan a usted piensan que están en un camino correcto, pero es su propia opinión. Pero dice que el que va a pesar los espíritus es Yahweh. Él va a saber, va a poner en una balanza a ver si su espíritu es un espíritu que practica Torah. Él va a pesar su espíritu y ahí usted va a saber si realmente va a ser salvo o no, pero ya va a ser tarde. Así que en este momento tiene la oportunidad de arrepentirse, de hacer teshuvá, como dice en hebreo, un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, sigamos el versículo 3 de este verso, de este capítulo de Proverbios 16. Encomienda a Yahweh tus obras. Mire, esta es una reflexión de este proverbista que dice: encomienda a Yahweh tus obras, le dice al ser humano, y tus pensamientos serán afirmados. Si usted encomienda todo lo que usted hace a Yahweh, que Él dirija su vida y no el predicador, ojo, usted pídale que Yahweh lo guíe, no su predicador, porque su predicador está en error, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir a la misma. Así que analícelo por usted, investíguelo por usted, ni siquiera a mí me crea, porque ni aún mis palabras tienen verdad. Usted lo que tiene que hacer es investigar hasta la saciedad.
como dice en un verso de Proverbios, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero el deber de un ser humano es indagarlo. Así que indague lo que usted tiene, lo que tiene por delante. Busque, que para eso hay herramientas. Nosotros tenemos nuestro sitio web en la página www.latorasalva.yindo.com. Tenemos herramientas suficientes en el que nosotros no lo vamos a dirigir en su investigación, sino que usted mismo va a usar esas herramientas, como es el diccionario Strong, como son las traducciones directamente de un libro hebreo al español, sin que pasen por el griego o por el latín, que es donde se pierden muchos conceptos. Así que vamos a continuar. En el versículo número 4 dice: todas las cosas ha hecho Yahweh por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Al mismo impío ya el Señor lo creó para el día malo. Verso 5: abominación es a Yahweh todo altivo de corazón, aunque esté abominación a Yahweh es todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Mire, esta traducción tiene algo de confusión, pero lo que está diciendo aquí es que él no va a dar por inocente al que es culpable. Si usted un día se presenta delante del Eterno y dice: es que yo no sabía que había que cumplir Torah, porque yo le creí fue al predicador, eso no le será suficiente. Si usted no va a ser tomado por inocente, habiendo sido culpable de no haber investigado, porque hay muchos que sí han creído en la palabra del Eterno y están enseñando que hay que indagar, que hay que buscar, pero usted le pone más oído a su predicador o al falso profeta que tiene ahí al frente, y usted no hace caso ni siquiera de ir a investigar. Así que estas son palabras que yo se las dejo para su reflexión. Versículo número 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, volvemos a la palabra camino. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, o sea que cumple los mandamientos, que observa Torah, esos caminos del hombre son agradables a Yahweh. Repito, verso 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos pacificará en él. Mire, aún los enemigos del Eterno, que caminan en sus caminos, obedeciendo y observando Torah, aún ellos van a ser pacificados. Aquí me viene a la mente, por ejemplo, Nabucodonosor. ¿Recuerdan aquel rey babilonio que, siendo enemigo del Eterno, porque era enemigo de su pueblo, el día que reconoció que Yahweh es el Todopoderoso y que su palabra es la que hay que cumplir, ese día ese ser humano encontró paz? Así que sí es verdad lo que dice este versículo. Ahora sí, vayamos al verso 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Eso le digo a muchos que le está yendo mal en este momento, por ejemplo, porque la contraparte de esta enseñanza, según la cristiandad, según los que están mintiendo, es que al que le va bien es porque está siendo bendecido por Dios. Y eso es mentira, eso es falso. Aquí lo dice. Le vuelvo a repetir que es falso lo que le están diciendo. Versículo número 8. Mejor es lo poco, pero con justicia. O sea, practicando Torah. Mejor es que a usted le vaya bien, pero que usted practique Torah, porque si usted practica Torah, sus caminos son deseables delante del Eterno. Dice verso 8: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Verso 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahweh endereza sus pisadas. Así que usted, que está en un camino de error, pídale al Eterno, y si usted de corazón quiere reconocer que la palabra del Eterno es verdadera, Él va a enderezar sus pisadas. Versículo número 16. Vayamos al verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Mire y entendamos la profundidad. Lo que pasa es que siempre leemos los versos, pero de una manera muy superficial, y no nos metemos en el verdadero sentido de lo que quiere decir Dios, de lo que quiere decir Yahweh, de lo que quiere decir su creador. Solamente se lee superficialmente y se vira la hoja. Analicemos profundamente este verso 16. Mire que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado.
Mire, mejor es adquirir sabiduría que oro. Yo me pregunto, y pregúntese usted, si lo que le están enseñando a usted, ¿quieren sabiduría o quieren oro? Pregúntese eso, analícelo, obsérvelo y se va a dar cuenta que ellos no quieren sabiduría, porque ellos no quieren indagar. ¿Sabe qué quieren ellos? Ellos quieren oro, por eso le piden diezmo, por eso le mienten y le engañan pidiéndole diezmo y se hacen ricos, porque no les interesa la sabiduría. Pero la Biblia dice lo contrario. Verso 16 de Salmo 119. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Imagínese. Así que no se preocupe si a usted le está yendo mal. No se preocupe si no lo ven que tiene riqueza. No, porque mejor es la sabiduría que del que le ha dotado el Señor, dándole conocimiento de su verdad. Eso es mejor que los carros nuevos o las mansiones que tengan los predicadores falsos. Usted sepa que el verdadero valor para el Eterno es que usted tenga sabiduría de la palabra verdadera. Ahora vayamos para terminar el versículo 25. Con esto terminamos esta predicación. Verso 25. Hay camino. Ahora póngale atención a esto, que con esto terminamos en esta reflexión. Hay camino que parece derecho al hombre. Hay camino que le parece derecho. Todos sus predicadores, todos los que le enseñan, todos los disque profetas, todos los disque apóstoles que se presentan en estadios, que alquilan lugares para albergar a mucha gente, que hacen incluso señales, milagros, cosas que se cumplen, que de eso también vamos a hablar más adelante, cosas que se cumplen porque hay de por medio toda una operación de error para que usted viva engañado. Todos ellos creen que sus caminos son derechos, pero mire lo que dice, todo lo contrario dice la Biblia. Verso 25, hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte, lo contrario a lo que dice Yeshua. Recuerde que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si esas personas que le están predicando a usted piensan que su camino es derecho, pero verdaderamente están yendo un camino de muerte, es porque no le están creando a Yeshua. ¿Sabe por qué? Porque ellos ni siquiera conocen que se llama Yeshua. Ellos predican a un Jesús, griego por cierto, inventado por los griegos, inventado por las traducciones helénicas, inventado por los enemigos de Dios, porque la Iglesia Católica es la enemiga de Dios, y lo digo frontalmente, enemigo de Dios es la Iglesia Católica, y toda la doctrina de la cristiandad parte de la Iglesia Católica, del engaño, de la falsedad, de la mentira, para desdibujar toda la palabra del Señor. Y ese camino le parece al hombre derecho, pero la Biblia dice que esos caminos que para el hombre parecen derechos son caminos de muerte, mientras que Yeshua dice que él es el camino, la verdad y la vida. Entonces quédese en la reflexión y usted piense si está siguiendo a Yeshua o si está llegando a ese camino de muerte. Yo les agradezco por su atención y un saludo especial, muy especial para los que nos están escribiendo a nuestra página, porque ciertamente pues hay muchas personas, una gran afluencia de visitantes a nuestra página, y eso nos complace mucho porque sabemos que la palabra del Eterno, la verdadera palabra, está llegando, porque estamos ayudando en esa restauración del nombre de Dios, que es Yahweh, y de su Hijo Yeshua. Felicidades y bendiciones para todos, hermanos. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Hashem, Habibi, Melech,